¿Para qué sirve que ascienda una pinche vieja? Seguro será una recomendada que no sabe ni madres de la vida militar. El hedor a alcohol rancio perforaba el aire denso y viciado. Era un contenedor de carga ubicado detrás de la bodega de suministros del regimiento, perteneciente al 12/diagonal O, Batallón de Infantería. Un lugar perdido en las escarpadas cadenas montañosas de la Sierra Madre en Durango. Más que una instalación militar. Aquello parecía la guarida de una bola de malandros. Sobre una mesa de metal oxidado, huesos roídos de carnitas y botellas de tequila a medio vaciar yacían esparcidos en un desorden caótico. En el centro de todo, con la cara enrojecida y una pierna cruzada sobre la otra, se sentaba un hombre. Era el sargento primero Mateo Carrasco, el jefe de logística administrativa, quien actuaba como el verdadero cacique de esta unidad. Mi sargento. Pero dicen que la nueva comandante del batallón viene del Cuerpo de Fuerzas Especiales. No, los rumores no son nada buenos. Dicen que le apodan la bruja, que no tiene ni una pizca de piedad. Al otro lado de la mesa, el sargento Gómez, mientras masticaba un trozo de cuerito, soltó el comentario con cautela, midiendo la reacción de su superior. Pero Mateo Carrasco soltó una carcajada de desprecio y se bebió de un trago el resto de su tequila. A ver, Gómez, ¿qué? ¿Te enseñaron al revés en el servicio o qué chingados? Que venga de los gafes o de donde sea. Esto es Durango. Cabrón. Aquí hasta los coyotes se pierden y se mueren de frío. ¿Tú crees que una vieja que solo se la pasaba presumiendo en las fuerzas especiales va a entender cómo se maneja el desmadre administrativo de este lodazal? En cuanto llegue y revise un par de papeles, le va a doler la cabeza y se va a poner a chillar. Carrasco llevaba más de 30 años en esa unidad, era el patriarca intocable. Los comandantes del batallón eran figuras pasajeras que se iban en 1 o 2 años. Pero él era el rey de ese lugar. Cuando llegaban los suministros, lo de primera calidad siempre era para él. Los permisos de los soldados dependían de su estado de ánimo. Incluso los comandantes que habían pasado por ahí lo trataban como a un general, porque sabían que si se lo echaban de enemigo, el batallón simplemente no funcionaría. Tiene toda la razón. Sin usted, mi sargento, nuestro batallón se paraliza. Por cierto, ya casi es la hora de la ceremonia de toma de mando. ¿De verdad está bien que no vaya? Preguntó con cuidado el sargento Pérez, que a su lado le servía más tequila para quedar bien. Carrasco soltó una risita burlona y encendió un cigarro. ¿Ceremonia de toma de mando? Mis huevos. Oye, si yo no estoy, ¿qué clase de ceremonia va a ser esa? Un puto juego de niños. Eso es. Tú solo di que me dio una chorrera endemoniada y que estoy tirado en la enfermería. No hay por qué andarle haciendo reverencias a una pinche vieja que ni siquiera tuvo la decencia de presentarse conmigo como se debe. Hay que pararla en seco desde el principio. Fue justo en ese momento, desde fuera del contenedor, mezclado con el silbido del viento helado de la sierra, se escuchó el sonido pesado de unas botas militares. No era el caminar ligero de los soldados rasos. Eran pasos rítmicos, marciales y, a la vez, inquietantemente serenos. ¡Pum! La puerta de acero del contenedor, que estaba cerrada, se abrió de golpe con un estruendo que pareció a punto de destrozarla. Una ráfaga de aire gélido irrumpió en el interior, disipando la densa nube de humo de cigarro en un instante. ¿Qué cabrón se atreve a...? Carrasco frunció el ceño y se disponía a soltar una maldición, pero se quedó con la palabra en la boca. En el umbral de la puerta se erguía una mujer en uniforme de gala, un uniforme planchado a la perfección y, brillando en sus hombros, las insignias de coronel, pero lo que más helaba la sangre era su mirada, fría como el acero. Era la nueva comandante del batallón, la coronel Valentina Fierro. Detrás de ella, el oficial de guardia y los soldados del puesto de control la seguían, sin aliento y visiblemente nerviosos. El oficial de guardia, pálido como un muerto, intentó balbucear una excusa, pero Valentina lo silenció con un gesto de la mano. Su mirada estaba fija únicamente en la mesa donde se celebraba el festín y en Mateo Carrasco, sentado en el lugar de honor. Valentina entró lentamente en el contenedor. Con cada paso, el eco de sus botas, toc, toc, resonaba en el reducido espacio. Los sargentos Gómez y Pérez se pusieron de pie de un salto, casi por instinto. Era un miedo primario. Pero Mateo Carrasco era diferente. Fingiendo una calma que no sentía, se aferró al asiento y apagó su cigarro con parsimonia. Vaya, vaya. ¿Pero a quién tenemos aquí? ¿No es la señora comandante? Justo estaba descansando un momento porque no me sentía muy bien, y usted se toma la molestia de venir hasta acá.
La voz de Carrasco destilaba sarcasmo. No hizo el menor intento de levantarse. Era una provocación descarada. Una demostración silenciosa de que, por muy alto que fuera su rango, allí las reglas las ponía él. Valentina, en lugar de responder, tomó una de las botellas de tequila de la mesa. El líquido transparente se agitó en su interior. Un enfermo que se ve que se está desinfectando con tequila, dijo con voz grave pero clara. Ah, esto es como un remedio casero, ya sabe. Uno aprende mañas con tantos años en el servicio. La gente como usted, mi comandante, que solo ha recibido entrenamiento de lujo en las altas esferas, no entiende estas cosas, pero aquí en el campo, se necesita este tipo de flexibilidad. Carrasco respondió con descaro, esbozando una sonrisa torcida. La miró directamente a los ojos y continuó. Si le soy sincero, ¿qué va a saber una mujer de cómo manejar a estos cabrones de la sierra? Esto no es como en los manuales. Yo me encargaré de todo. No se preocupe. Usted quédese en su oficina. Tómese un cafecito caliente y dedíquese a firmar papeles. En ese instante, el aire dentro del contenedor se volvió gélido. Gómez y Pérez apenas se atrevían a respirar, observando fijamente la expresión de Valentina. Era un acto de insubordinación en toda regla. La comisura de los labios de Valentina se curvó ligeramente hacia arriba. Era una sonrisa, pero una que helaba los huesos de quien la veía. Flexibilidad, ¿eh? Valentina volteó la botella de tequila que sostenía en la mano. El alcohol fuerte se derramó en un chorro abundante sobre la cabeza de Mateo Carrasco. ¡Ah! ¿Pero qué chingados le pasa?, gritó Carrasco, poniéndose de pie de un salto. Desde la coronilla hasta la cara y el uniforme, quedó completamente empapado en tequila. Como dijiste que no te sentías bien, te ayudé a desinfectarte personalmente. ¿Algún problema? Valentina dejó caer la botella vacía con fuerza sobre la mesa. El vidrio se agrietó, emitiendo un sonido agudo. El rostro de Carrasco se puso rojo de furia y humillación. ¿Cómo se atrevía a hacerle esto a él, el rey de este batallón? Oiga, coronel, por mucho que sea mi superior, esto ya es pasarse de la raya. Llevo 30 años aguantando en este batallón, cuando usted todavía usaba pañales. Yo ya andaba trepando cerros con mi fusil al hombro. Carrasco empezó a gritar a todo pulmón, mezclando el tuteo irrespetuoso con el usted formal en una explosión de ira. Pero Valentina no parpadeó ni una sola vez. Con un aura amenazante, caminó lentamente hacia él. Carrasco, por instinto, retrocedió. La energía que emanaba Valentina era una sed de sangre que no había experimentado jamás en sus 30 años de servicio. No era la autoridad que confería un simple rango. Era el olor de una bestia salvaje, de alguien que ha sobrevivido a innumerables combates y roces con la muerte. Sargento primero Mateo Carrasco, lo llamó Valentina con voz profunda. Lo que hayas hecho en los últimos 30 años me importa una mierda. Pero ten por seguro que sé perfectamente lo que voy a hacer a partir de ahora. En lugar de agarrarlo por el cuello, lo inmovilizó contra la pared con una mirada tan afilada como un cuchillo. No voy a tolerar que nada podrido apeste en mi batallón. A partir de hoy, vete preparando. Te voy a hacer trabajar tanto que vas a vomitar hasta el primer rancho que te comiste en 30 años. Valentina se giró para mirar a Pérez y Gómez, que estaban paralizados. Ustedes dos, a la explanada ahora mismo. Por cada minuto que tarden, les aumento 10 kilos al equipo que van a cargar. Procedan. A la orden. Los dos suboficiales salieron corriendo sin siquiera mirar atrás. Valentina le dedicó una última mirada fría a Carrasco, que parecía una rata de alcantarilla empapada en tequila, y se dio la vuelta para salir del contenedor. Carrasco, con manos temblorosas, se limpió el alcohol de la cara. Su mirada, cargada de un odio asesino, se clavó en la espalda de Valentina. ¿Con qué esas tenemos, no? Una pinche escuincla pendeja mostrando los dientes en la jaula del tigre. Vas a ver, haré que te den de baja y te saquen de aquí a patadas. Ya lo verás. Sacó su celular del bolsillo y marcó un número. Bueno, don Carlos, soy yo. Oye, vamos a tener que hacer un trabajito con lo de los víveres de este mes. Llegó una vieja que es una verdadera cabrona. Hay que aplastarla antes de que eche raíces. Una sonrisa ruin se dibujó en los labios de Mateo Carrasco. La guerra había comenzado. A la mañana siguiente, un ambiente distinto al habitual se respiraba en el batallón de infantería. Durante la noche, el incidente del bautizo de Tequila se había extendido entre los soldados como una leyenda. La noticia de que el sargento primero Mateo Carrasco, quien por más de 30 años había reinado como un tirano,
Había sido humillado públicamente por la nueva comandante. Llenó a los soldados de una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Temían que, en la pelea de los tiburones, los charales salieran aplastados. La coronel Valentina Fierro estaba en su oficina desde antes de que sonara el toque de Diana. Sobre su escritorio se apilaban montañas de documentos de entrega, pero su mirada no estaba en los papeles. Estaba fija en la cocina del cuartel, visible en un rincón de la explanada que apenas comenzaba a iluminarse con el alba. El humo que salía de la chimenea le pareció extrañamente débil. «Oficial de guardia», dijo Valentina, presionando el botón del intercomunicador. «A la orden, mi coronel. Habla el subteniente Arturo Solís. Oficial de guardia. ¿Cuál es el menú del desayuno de hoy?» Permítame verificar. Mi coronel. El menú de hoy es caldo de res, tinga de puerco y tortillas. Valentina colgó el teléfono con una risa amarga. Sobre el papel, el menú era impecable. Se puso la gorra, tomó su vara de mando y salió de la oficina. Se dirigió directamente a la cocina. Al entrar, la golpeó una ola de calor y olor a comida. Sin embargo, el ceño de Valentina se frunció de inmediato. En lugar del aroma sustancioso de la carne, el lugar apestaba a aceite rancio y a un olor agrio, como de agua estancada. «A la orden, mi coronel». Los cocineros, aterrorizados, la saludaron con los cucharones aún en la mano. Valentina les hizo un gesto para que siguieran con lo suyo y se acercó a las enormes ollas de guiso. Levantó la tapa de la que decía «caldo de res». Lo que hervía dentro era un líquido de identidad desconocida. Apenas se veían verduras, y en lugar de carne de res, solo flotaban trozos de grasa y pellejo. El color del caldo se parecía más al agua de un charco que a un consomé. «¿A esto le llaman caldo de res?», preguntó Valentina. El sargento encargado de la cocina, pálido como el papel, se acercó a ella. «Es que el suministro se retrasó y nos faltó carne, mi coronel. Por eso tuvimos que rendir el caldo con un poco más de agua». «¿Qué faltó?» «En los documentos dice que ayer llegó un cargamento de diezmillo de primera». Valentina destapó también la olla de la tinga de puerco. La situación era la misma. Apenas había carne. Era una mezcla de cebolla y papa bañada en una salsa roja descolorida. «Esto no es tinga, es un guiso de verdura. ¿Acaso los soldados, después de un entrenamiento agotador, sobreviven con esta porquería? ¿En medio de este frío cortante de la sierra de Durango?» La voz de Valentina se tornó grave y pesada. El sargento de cocina solo movía los labios, incapaz de decir una palabra. Valentina lo sabía. Él no era el culpable, solo un peón que seguía órdenes. A la misma hora, en una fonda apartada a las afueras del cuartel, se escuchaban carcajadas estruendosas. Por fuera, el lugar parecía un restaurante común y corriente, pero en realidad era el epicentro de la corrupción del batallón. «¡Ay, mi sargento Carrasco! La carne que llegó esta vez es de la mejor calidad. El marmoleo está de película», decía el dueño de la fonda, Don Carlos, mientras colocaba la carne en el asador con aires de adulación. Pronto, el sonido crepitante de la carne y su delicioso aroma inundaron la habitación. Era el mismo diezmillo y arrachera de primera que brillaban por su ausencia cuando Valentina inspeccionó la cocina del cuartel. Mateo Carrasco tomó un trozo de carne perfectamente asado con las manos, se lo llevó a la boca y cerró los ojos, saboreando el momento. «¿Pues quién crees que soy en esta zona?» Desviar un poco de la comida de los muchachos es pan comido. Total, esos gueyes se llenan con pura salsa. Ni cuenta se dan del sabor de la carne. Eso sí, Don Carlos, el depósito me lo tienes que hacer puntualito. Últimamente he tenido unos días de mierda». La cara de Carrasco se ensombreció al recordar lo de ayer. «Ah, ¿lo dice por la nueva comandante? Ya me llegaron los chismes. Dicen que es una verdadera cabrona. Cabrona mis polainas. No es más que una pinche engreída. Ya verás cómo la voy a hacer pedazos». «Oye, Don Carlos, ¿no crees que llevarme solo la carne es un poco triste? Ya empieza a hacer frío, ¿sabes?» Carrasco le envió una señal con la mirada. Don Carlos, entendiendo perfectamente, asintió con una sonrisa servil. «Claro que sí, mi sargento. De hecho, últimamente los turistas y los que vienen a pescar andan como locos buscando calentadores de manos, pero no hay por ningún lado. Usted sabe que los que usa el ejército son los mejores, duran un chingo y son muy populares. Me los vas a pagar a 500 pesos la caja. Te voy a sacar todos los que hay en la bodega. Total, en el inventario solo los registro como caducados y desechados. Y listo». Carrasco se bebió su tequila y soltó una carcajada.
En ese instante, los calentadores de manos que debían aliviar el frío de los soldados en las guardias invernales se transformaban en dinero para sus borracheras y parrandas. Usted es la ley, mi sargento. Aquí en este pueblo, el que no lo conoce a usted es un pendejo. Oiga, ¿y si la comandante esa se da cuenta? Ni te preocupes. Por muy meticulosa que se quiera hacer la vieja, no ve el panorama completo. Además, todos los suboficiales son mi gente. ¿Quién se va a atrever a abrir la boca? Con una sola mirada mía. Todos se cagan de miedo. Esa mujer no es más que un espantapájaros. Carrasco confiaba ciegamente en su poder. Él era el rey de este pequeño reino que era el batallón. Y Valentina no era más que una extraña que estaría de paso. Pero ni en sus sueños más locos imaginaba que esa extraña ya estaba preparando todo para revisar los libros de contabilidad del restaurante y los registros de llamadas. A la hora del almuerzo, el comedor estaba a reventar de soldados. Y los murmullos de quejas se escuchaban por todas partes. Oye, esto ya es una mamada. No que hoy tocaba carne, pura cebolla veo yo. ¿Y qué me dices de este caldo? Parece agua de calcetín. No mamar, aunque se quejaban. El hambre era más fuerte y, a regañadientes, empezaron a comer. Justo en ese momento, la puerta del comedor se abrió y apareció Valentina Fierro. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Sigan comiendo, ordenó Valentina. Sin siquiera mirar hacia el área de los oficiales, se formó al final de la fila de los soldados. El cocinero, nervioso, no sabía qué hacer, pero ella misma tomó una charola y se sirvió la misma ración de comida que los soldados, con sus guarniciones lamentables. Se sentó en una mesa entre los soldados. El que estaba frente a ella se asustó tanto que se atragantó con la comida y empezó a toser. Toma agua, le dijo Valentina, pasándole su propio vaso. Luego, sin decir más, levantó la cuchara y probó el caldo. Un sabor insípido y agrio le invadió la boca. En ese instante, su mirada se endureció como el hielo. Mateo Carrasco, lo que te tragaste no fue carne, fue la sangre y el sudor de mis hombres. Valentina se comió todo lo que había en su charola. No dejó ni un grano de arroz. Fue una especie de promesa. Una promesa de que le haría pagar, de la forma más brutal posible, por haberles dado de comer semejante basura. Cuando Valentina salía del comedor, se topó de frente con Mateo Carrasco, que venía caminando con un palillo en la boca. Su rostro brillaba de grasa y tenía una expresión de arrogancia insoportable. ¿Ya comió, mi comandante? Espero que la comida del comedor de oficiales haya sido de su agrado, preguntó Carrasco con un tono burlón. Valentina lo fulminó con la mirada y respondió en voz baja. Fue un sabor inolvidable. Y por lo que veo, sargento Carrasco, tú sí que disfrutaste tu comida. Lo digo por la grasa que te escurre por la cara. Ah, sí. Es que yo no le hago el feo a nada, como de todo. Qué bueno. Entonces, prepárate para lo que viene, porque a partir de ahora, voy a supervisar tu dieta personalmente. Una dieta muy especial, sin una gota de grasa. Muy ligera. Valentina le dio una palmada en el hombro a Carrasco y siguió su camino. Él, molesto, frunció el ceño y escupió al suelo. Pinche vieja mamona. ¿Supervisar qué? No me jodas. Pero no tenía ni la más remota idea de qué. En el bolsillo de Valentina, una pequeña grabadora estaba funcionando, y que en la mente de ella ya se estaba tejiendo una red, una telaraña meticulosa para atraparlo. El invierno en la sierra de Durango llegó temprano y con una ferocidad brutal. Apenas terminó octubre, y el viento de la montaña ya cortaba como una navaja. Por las noches, la temperatura caía bajo cero, y los labios de los soldados en los puestos de guardia se ponían morados. Sin embargo, el almacén de suministros estaba vacío. El equipo de invierno y los calentadores de manos que debían haber sido para los soldados habían desaparecido como por arte de magia. En la comandancia, Valentina observaba los copos de nieve que caían afuera, dejando escapar un profundo suspiro. Mi coronel, el subteniente Solís de la tercera compañía solicita permiso para verla. Adelante. Quien entró a la oficina no era el capitán de la compañía, sino el subteniente Arturo Solís. Apenas recién graduado, su rostro aún conservaba un aire juvenil, pero su mirada reflejaba una desesperación absoluta. ¿Qué se le ofrece, subteniente? Le recuerdo que el conducto regular es a través de su comandante de compañía. Disculpe la interrupción, mi coronel, pero el asunto es de suma urgencia y por eso vine directamente. Por favor, salve a mis hombres. Arturo Solís inclinó la cabeza. Su voz sonaba casi como un grito de auxilio. Valentina giró su silla para mirarlo de frente. ¿Salvarlos?
¿A qué se refiere? Ayer, durante una operación de patrullaje nocturno, 2 de mis soldados mostraron síntomas de congelamiento. Los calentadores que nos dieron son de mala calidad, por más que los agitas. No calientan nada. Y los guantes de invierno están llenos de agujeros. Fui a la oficina administrativa a rogar por más equipo, pero la única respuesta fue que no hay existencias. Pero, Arturo se mordió el labio, incapaz de continuar por un momento. Pero en el basurero de los dormitorios de los oficiales encontramos montañas de empaques de calentadores de manos usados. Mientras mis soldados se mueren de frío, alguien los está usando a manos llenas. Mi coronel, por favor, investigue qué está pasando. La mirada de Valentina se agudizó. Finalmente, explotó la bomba. Entendido. Lo investigaré personalmente. Puede retirarse. Gracias, mi coronel. En cuanto el subteniente salió, Valentina se levantó de un salto. Se ajustó la guerrera y se ciñó el cinturón con la funda de su pistola. Aunque el arma estaba descargada, el peso le infundía una determinación especial. No se dirigió a la oficina administrativa, sino directamente a donde se encontraba el encargado del almacén de suministros. Pero lo que vio allí hizo que la sangre le hirviera. Frente al almacén, el subteniente Solís rondaba de nuevo. Parecía que, a pesar de haber hablado con ella, la ansiedad lo había llevado a intentar suplicar una vez más. Frente a él, con una postura arrogante y las manos en la cintura, estaba el sargento primero Mateo Carrasco. Sargento Carrasco, se lo suplico. Esta misma noche tenemos otra patrulla y las manos de mis muchachos están destrozadas por el frío. Por favor, deme aunque sea una caja. La voz de Arturo sonaba quebrada, al borde del llanto, pero Carrasco, mientras hurgaba los dientes con un palillo, lo despachó con un gesto de fastidio. A ver, subteniente, parece que no entiendes. ¿Que no hay, chingada madre? ¿Qué quieres que haga si los de arriba no mandan nada? ¿Qué? ¿Qué los para yo o qué? Eso es mentira. Un soldado vio ayer cómo subían cajas a la camioneta de la fonda. Gritó a Arturo, perdiendo la paciencia. En ese instante, el rostro de Carrasco cambió por completo. La sonrisa burlona desapareció, dejando solo la expresión de una bestia salvaje. ¿Qué chingados acabas de decir? ¿Pinche escuincle? Carrasco le picoteó el pecho a Arturo con el dedo. Oye, subteniente Arturo Solís, ¿se te olvidó quién soy yo o qué? Por mi antigüedad, podría ser tu padre. Mientras tú andabas en pañales, yo ya me había partido la madre en este lugar. ¿Cómo te atreves, un pinche oficialito recién salido de la escuela, a levantarme la voz? Esto no es una cuestión de rango, sino... Carrasco le dio una patada brutal en la espinilla con su bota militar. Arturo perdió el equilibrio y cayó al suelo. Los soldados que estaban cerca miraron con ojos de espanto, pero ante la mirada asesina de Carrasco, rápidamente voltearon a otro lado. Me vale madre si tus soldaditos se congelan. Un militar de verdad aguanta a puro huevo y corazón. ¿Y tú vienes a chillar por unos putos calentadores? Por eso los jóvenes de ahora están tan jodidos. No tienen ni una pizca de disciplina. Carrasco le dio unas palmaditas en la cabeza al subteniente caído, humillándolo aún más. Si te vuelvo a ver merodeando por aquí, te juro que haré que te den de baja. ¿Quién te enseñó a ser oficial? ¿Cómo te atreves a desafiar al jefe de logística? Carrasco escupió una flema al suelo y se disponía a darse la vuelta, cuando una voz, fría como el viento que cortaba el aire, lo detuvo en seco. Se giró, sobresaltado. Allí estaba la coronel Valentina Fierro. Su mirada ardía, no de ira, sino de un profundo desprecio y asco. Ah, mi coronel, ¿qué la trae por aquí? Estaba dándole una lección de disciplina a este muchacho. Es que los oficiales nuevos de ahora no respetan a sus superiores. Carrasco intentó disimular, cambiando su expresión al instante, pero Valentina lo ignoró. Se acercó a grandes zancadas y ayudó a Arturo a levantarse. ¿Estás herido? No. No se preocupe, mi coronel. Arturo se sacudió el polvo del uniforme y bajó la cabeza. Avergonzado. Valentina le dio una palmada reconfortante en el hombro y luego se giró lentamente hacia Carrasco. ¿Así que podría ser su padre? Soltó una risa incrédula. Sargento Carrasco. ¿Acaso el padre del que hablas es alguien que le roba la comida a sus hijos? ¿Los deja morir de frío y les patea las piernas? No, no es eso. Es que trataba de imponer un poco de disciplina. ¿Disciplina? ¿Acaso la disciplina de la que hablas es solo una excusa para justificar tus robos? Valentina dio un paso más hacia él, acorralándolo. Carrasco se encogió instintivamente, pero al darse cuenta de que había muchos ojos observando, infló el pecho y fanfarroneó. Está usted siendo muy dura conmigo.
¿Llamarme ladrón? ¿Tiene alguna prueba? ¿Pruebas? Valentina sacó su smartphone del bolsillo. En la pantalla se veía un video nítido del asalto y las amenazas que Carrasco acababa de proferir contra Arturo. Luego, reprodujo un archivo de audio. Me los vas a pagar a 500 pesos la caja. Te voy a sacar todos los que hay en la bodega. Era la conversación que había tenido el día anterior con don Carlos en la fonda. El rostro de Carrasco se tornó del color de la ceniza. Es una trampa. Todo es un montaje. ¿Un montaje? La policía militar ministerial lo descubrirá muy rápido cuando hagan el peritaje forense. Además, ¿no te has enterado de que don Carlos, el de la fonda, ya está firmando su confesión? En realidad, don Carlos aún no había sido detenido. Era una jugada psicológica de Valentina. Pero para un ladrón con la conciencia sucia, esas palabras fueron como un rayo en cielo despejado. Hija de la chingada. Dicen que hasta un ratón acorralado muerde al gato. Mateo Carrasco, habiendo perdido el último rastro de razón, apretó los puños con furia. El miedo de ver cómo su imperio, construido durante 30 años, se derrumbaba, y la humillación de haber sido derrotado por una mujer mucho más joven, le nublaron el juicio. O te mueres tú o me muero yo, gritó Carrasco, lanzándose contra Valentina. Fue una embestida brutal. Un hombre corpulento usando todo su peso para arrollarla. Los soldados que observaban gritaron de terror, pero Valentina no retrocedió. Al contrario, una leve sonrisa apareció en sus labios. Ven aquí. Así tendré la excusa perfecta para hacerte pedazos en defensa propia. La mirada de Valentina brilló, fría y calculadora, como la de un depredador acechando a su presa. Pinche vieja arrogante. Parece que estás buscando que te mate. Los ojos de Carrasco estaban inyectados en sangre. Hacía tiempo que había desechado cualquier atisbo de razón. La humillación que sentía era algo que no había experimentado en sus 30 años de servicio militar. Ser sermoneado y tratado como un criminal dentro del batallón que él controlaba. Y encima por una mujer que apenas empezaba a vivir. Era demasiado. Una furia incontenible hizo estallar su cordura. Carrasco rugió como un animal y se abalanzó sobre Valentina. Fue una tacleada salvaje. Un cuerpo de más de 100 kilos lanzado con toda su fuerza. El impulso era tan brutal que los soldados a su alrededor gritaron y retrocedieron. ¡Cuidado!, gritó el subteniente Solís desesperado. Por muy comandante que fuera. Un choque frontal con una mole como esa significaría, sin duda, huesos rotos. Pero Valentina no movió ni un músculo. Su mirada era tan fría y serena como la de un cazador frente a un jabalí enfurecido. En el breve instante en que el aliento agitado de Carrasco casi le rozaba la barbilla, el tiempo para Valentina pareció ralentizarse. Peso cargado en el pie derecho. Movimiento del brazo. La mirada fija en mi hombro. Demasiado simple. Justo cuando el puño de Carrasco estaba a punto de impactar su rostro, el torso de Valentina se desvaneció como un fantasma. ¡Zas! El puño de Carrasco cortó el aire. Al fallar su objetivo, su enorme cuerpo perdió el equilibrio por la inercia y se precipitó hacia adelante. Valentina no desaprovechó esa oportunidad. ¿A dónde crees que vas? Con un grito corto y helado, la mano derecha de Valentina se lanzó como una serpiente. Atrapó la muñeca extendida de Carrasco y, simultáneamente, enganchó su tobillo por detrás con el pie izquierdo. Luego, usando una rotación fluida, tiró de él con fuerza. Era una combinación magistral de una técnica de desvío de aikido y un barrido de judo. ¡Pum! Un estruendo, como si la tierra temblara, resonó mientras una nube de polvo se levantaba. El corpulento cuerpo de Carrasco giró media vuelta en el aire y se estrelló de espaldas contra el suelo. El aire de sus pulmones fue expulsado con violencia, y un gemido ahogado escapó de sus labios. Mi sargento. Los corpulentos oficiales del pelotón de transporte, que observaban desde lejos, corrieron aterrorizados. Eran el sargento Pérez, el sargento Gómez y 2 cabos más, los mismos que solían actuar como los lacayos de Carrasco, siempre listos para recibir las migajas. Vieron como la comandante había arrojado al suelo a su padrino, y no podían creerlo. El sargento Pérez, respirando agitadamente, se arremangó las mangas. A ver, mi comandante, con todo respeto, ¿pero no cree que ya se pasó de la raya? ¿Cómo se atreve a tirar así a un sargento mayor, ya de edad? Esto es un claro caso de agresión y la podemos demandar, gritó, intentando crear un ambiente hostil. Era una táctica barata, pensando que una mujer se asustaría si la rodeaban hombres corpulentos. Valentina miró fríamente a Carrasco, que se retorcía en el suelo, y luego levantó la vista hacia Pérez.
Lentamente. Se quitó la gorra y se la entregó al subteniente Solís que estaba a su lado. Su cabello recogido se soltó, ondeando con el viento. ¿Agresión? Esto es un sometimiento. El uso legítimo de la fuerza contra un criminal que ha cometido un acto de insubordinación. No se puede razonar con usted. Oigan, ayuden a levantar al sargento. Y a la comandante. Agárrenla para que se calme un poco. Pérez hizo una seña. Y dos cabos enormes se acercaron para sujetar a Valentina por los brazos. Con su permiso, mi comandante, si no quiere que esto se ponga feo, mejor quédese quieta. Uno de los cabos estaba a punto de ponerle la mano en el hombro. Crack, se escuchó un crujido de huesos que heló la sangre. ¡Arg! El grito del cabo resonó en toda la explanada. Valentina le había doblado los dedos en la dirección opuesta. Sin darle tiempo a reaccionar, le clavó la rodilla en el plexo solar. Con un sonido sordo, el cabo cayó al suelo echando espuma por la boca. Todo había ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. Los otros 3 oficiales se quedaron paralizados. ¿Qué? ¿Qué chingados? Vengan, no voy a tener compasión. Valentina adoptó una postura de combate. No era una pose para impresionar. Era la postura del Krav Maga, el arte marcial práctico y letal del cuerpo de fuerzas especiales. Diseñado sin reglas y enfocado únicamente en la neutralización del enemigo. Esta pinche loca, el sargento Pérez, en un acto de desesperación, se lanzó hacia ella con el puño en alto. Era un luchador que se enorgullecía de su fuerza, pero su puño ni siquiera rozó la ropa de Valentina. Ella se agachó rápidamente, metiéndose en su guardia. Su propio puño impactó de lleno en la mandíbula de Pérez. El golpe le sacudió el cerebro y sus ojos perdieron el foco. A continuación, una patada baja de Valentina impactó en su muslo con la fuerza suficiente para desgarrar el músculo. Como un árbol gigante que se derrumba, Pérez cayó de rodillas. Entonces, la mirada gélida de Valentina se clavó en el sargento Gómez, el único que quedaba en pie, pálido como un fantasma. Gómez retrocedió torpemente. La mujer que tenía delante no era una persona, era una máquina de matar despiadada. Justo en ese momento, Mateo Carrasco, que estaba en el suelo, logró recuperarse y sacó algo de su bolsillo. Era una navaja automática, cuyo filo brilló siniestramente. La hoja, que solía usar para abrir cajas en el almacén, reflejó la luz del sol con un destello frío. Te voy a matar, los voy a matar a todos. Carrasco, habiendo perdido por completo la razón, comenzó a blandir la navaja como un loco y atacó a Valentina por la espalda. Mi comandante, cuidado, gritaron los soldados. Aterrorizados. El afilado cuchillo voló hacia la nuca de Valentina, pero ella parecía tener ojos en la espalda. Sin siquiera girarse, ladeó el cuerpo y agarró con firmeza la muñeca de Carrasco que sostenía la navaja, sacando un cuchillo. Llegaste a tu límite, Carrasco. La voz de Valentina era tan calmada que daba escalofríos. Le torció la articulación de la muñeca, haciendo que soltara la navaja, e inmediatamente lo proyectó por encima de su hombro con una llave de brazo. Esta vez, no iba a contenerse. ¡Bam! El enorme cuerpo de Carrasco dibujó un gran arco en el aire antes de estrellarse contra el suelo. El impacto fue de una magnitud completamente diferente. Carrasco ni siquiera pudo respirar. Sus ojos se pusieron en blanco mientras convulsionaba. Valentina pisó con fuerza el pecho de Carrasco con su bota militar. Miró a su alrededor. Los 5 oficiales que se creían los amos del batallón estaban tirados en el suelo, gimiendo de dolor. La diferencia de poder era abrumadora. Un silencio sepulcral cayó sobre el lugar. Ni los soldados que observaban ni la policía militar que había llegado deprisa podían cerrar la boca de asombro. Era un silencio mezcla de miedo y reverencia, al haber presenciado en persona el legendario poder del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Valentina se arregló el uniforme desaliñado y gritó con voz gélida: «Comandante de la Policía Militar, ¿qué está esperando? Son delincuentes en flagrancia que han cometido agresión agravada e intento de homicidio. Espósenlos a todos». «Sí, mi coronel. Deténganlos a todos». Los policías militares, finalmente saliendo de su estupor, se abalanzaron sobre ellos. Mientras era arrastrado como un animal, Carrasco seguía lanzando maldiciones a Valentina. «Suéltenme. ¿No saben quién soy? No me voy a quedar de brazos cruzados. Si supieran quién me respalda, estarían muertos». Pero Valentina no le prestó la menor atención. Su mirada ya estaba fija en el manojo de llaves que Carrasco había dejado caer al suelo. «Me importa un carajo quién te respalde, porque ahora mismo voy a desmantelar a toda esa red de corrupción.
hasta la raíz. Valentina recogió las llaves del suelo. El frío del metal se transmitió a la palma de su mano. No eran unas simples llaves. Eran el bisturí que usaría para extirpar de raíz el tumor purulento que infectaba a su batallón, después de que Mateo Carrasco y su banda fueran llevados en el vehículo de la policía militar. Una pesada tensión se instaló en el batallón. Era como la calma que sigue al paso de un huracán devastador. Valentina no perdió ni un segundo. Como dice el dicho, al hierro candente, batir de repente. Ahora que Carrasco estaba detenido, era la oportunidad de oro para asegurar las pruebas definitivas. Subteniente Solís, capitán de inteligencia. Síganme. Valentina hizo sonar el manojo de llaves que le había quitado a Carrasco y se puso en marcha. Se dirigieron a la parte trasera de la bodega de suministros. A un viejo contenedor oculto por una espesa maleza. En los registros oficiales figuraba como un depósito de chatarra. Un lugar al que nadie prestaba atención. Mi coronel, ¿no es este solo el basurero? El sargento Carrasco siempre nos prohibía acercarnos, diciendo que estaba infestado de ratas, dijo el capitán de inteligencia. Confundido. Claro que hay ratas aquí. Ratas muy grandes y codiciosas. Valentina introdujo la llave más robusta en la oxidada cerradura del contenedor. Costó un poco, pero al girarla con fuerza, el cerrojo se abrió con un chasquido satisfactorio. ¡Ñitic! La pesada puerta de acero se abrió, emitiendo un chirrido espantoso por la falta de aceite. Esperaban un olor a moho y humedad, pero sorprendentemente, del interior sopló una brisa seca y fresca. Valentina tanteó la pared hasta encontrar el interruptor de la luz. Cuando la lámpara fluorescente parpadeó un par de veces y finalmente iluminó el lugar. Un grito ahogado escapó de las bocas del subteniente Solís y del capitán de inteligencia. Pero, ¿qué es todo esto? Aquello no era un basurero. Parecía como si hubieran trasladado el almacén de un supermercado entero allí dentro. En la pared izquierda, cajas de calentadores de manos con el sello oficial del ejército mexicano estaban apiladas hasta el techo. A simple vista, había cientos de cajas. Eran los mismos artículos que, según Carrasco, no había en existencia cuando los soldados suplicaban de frío. En los estantes de la derecha, había botellas de whisky y tequila de alta gama, difíciles de encontrar en el mercado. Junto a ellos, un refrigerador industrial en funcionamiento estaba repleto de paquetes de cortes finos de carne. En el suelo, cajas de latas de atún y jamón enlatado, que deberían haber sido parte de las comidas especiales de los soldados, estaban esparcidas por todas partes. Por Dios, ¿cuánto dinero hay aquí? El subteniente Solís sintió que las piernas le flaqueaban y casi se desploma, mientras sus hombres sufrían con las manos congeladas por usar guantes rotos. Carrasco había estado acumulando un tesoro aquí, viviendo como un rey. Valentina caminó lentamente por el interior del almacén, pasando la mano por encima de las montañas de suministros. Una profunda tristeza se mezcló con su creciente furia. Le repugnaba pensar que la sangre y el sudor de jóvenes que dedicaban su vida a la patria habían sido cambiados por estos objetos. Capitán, traiga una cámara y documente todo. No deje ni una mota de polvo sin fotografiar. A la orden, mi coronel. Mientras el capitán, con manos temblorosas, preparaba la cámara, Valentina se dirigió a un escritorio en el rincón más profundo del almacén. Parecía ser el lugar donde Carrasco llevaba sus cuentas y contaba su dinero. Sobre el escritorio solo había un cenicero y una calculadora. Abrió un cajón. Estaba cerrado con llave, pero una del manojo de Carrasco encajó perfectamente. Dentro del cajón encontró un viejo cuaderno y un sobre lleno de fajos de billetes. Valentina abrió el cuaderno. 1 de octubre, fonda, El Sazón del Pueblo. Salida de 50 cajas. Transferencia de 25,000 pesos confirmada. 3 de octubre, regalo de 2 botellas de tequila a don Carlos. A descontar de la cuenta del próximo convivio. 28 de septiembre, gastos de representación para el jefe de logística de la división. 20,000 pesos. Pagado con fondos malversados de los víveres. 15 de septiembre, salida de un paquete de arrachera para el regalo de cumpleaños del comandante. El cuaderno detallaba no solo las fechas, los artículos y las cantidades, sino también los nombres de quienes recibían los sobornos. La razón por la que Carrasco llevaba un registro tan detallado era, seguramente, para tener un seguro de vida, si alguna vez lo atrapaban, podría hundir a sus cómplices con él. Vaya, qué meticuloso. Sin saber que estaba cavando su propia tumba, dijo Valentina con una sonrisa amarga mientras cerraba el cuaderno. Con este libro contable, podría sacudir no solo al batallón, sino a toda la división.
Los nombres de los altos mandos que actuaban como el respaldo de Carrasco estaban todos allí, uno tras otro. En ese momento, el exterior del almacén se volvió ruidoso. Los oficiales que habían oído los rumores empezaron a congregarse. Entre ellos había suboficiales que, por miedo o por complicidad, habían ignorado o participado en los chanchullos de Carrasco. Cuando vieron las montañas de mercancía y a Valentina con el cuaderno en la mano, sus rostros se pusieron pálidos. Valentina levantó el cuaderno y se acercó lentamente a ellos. Vinieron a curiosear. Qué bueno que llegaron. ¿No les da curiosidad saber si sus nombres están aquí dentro? Ante la voz cortante de Valentina, los oficiales bajaron la cabeza, evitando su mirada. Subteniente Solís, consiga una lista de los oficiales de guardia y del personal de logística que trabajaron en las fechas de este cuaderno. Los voy a procesar a todos por complicidad en malversación. Sin excepción. Mi coronel. Yo solo seguí las órdenes del sargento. Solo transporté las cosas. Gritó un sargento, arrodillándose y rompiendo a llorar. Al verlo, otro sargento a su lado también comenzó a suplicar desesperadamente. A mí me amenazó. No tuve opción. Por favor, denos una oportunidad. Era una escena patética. Eran los mismos que, hasta hace poco, se pavoneaban a la sombra de Carrasco. Valentina los miró con ojos gélidos. ¿Qué no sabían? Si no sabían, con el almacén a reventar de cosas. Entonces son unos incompetentes. Y si lo sabían y se hicieron de la vista gorda, entonces son cómplices. En cualquier caso, ninguno de ustedes merece vestir este uniforme. Valentina entregó el cuaderno al investigador de la policía militar. Haga una copia de este libro. El original se lo lleva usted, pero la copia me la quedo yo. Si el original se pierde, aténgase a las consecuencias. El investigador, intimidado por la intensidad de Valentina, comenzó a sudar frío mientras guardaba el cuaderno. Investigaremos a fondo. Mi coronel, no se preocupe. Al salir del almacén, Valentina miró al cielo. Las nubes grises se estaban disipando, revelando un cielo azul. La limpieza ha terminado. Ahora es momento de la verdadera comida. Su mirada se dirigió a la cocina. De la chimenea todavía salía humo. Pero ahora, ese humo llevaría el aroma de la comida real que llenaría los estómagos de sus soldados. Esa noche, todo el batallón fue puesto en estado de alerta. No era por una operación militar, sino por una alerta festiva que podría llamarse el gran festín de los suministros. Valentina ordenó que todos los bienes confiscados fueran distribuidos inmediatamente entre los soldados. Gritos de júbilo estallaron en las oficinas y en los dormitorios. Miren, calentadores de manos. De los buenos. Órale. Son de los caros que venden en las tiendas. Calientan un chingo. Los soldados, felices como niños, agitaban sus nuevos calentadores. En lugar de guantes rotos, recibieron guantes térmicos nuevos. Y en vez de cobijas delgadas, mantas gruesas cubrieron sus catres. La temperatura en los dormitorios pareció subir varios grados. Finalmente, llegó la tan esperada hora del desayuno. Valentina estaba en la cocina desde el amanecer. Con las mangas arremangadas, inspeccionaba personalmente la calidad de la carne. Sargento de cocina, ¿tenemos suficiente carne hoy? Sí, mi coronel. Sacamos toda la carne del congelador secreto del sargento Carrasco. Alcanza para más de 300 gramos por persona. En mis 10 años de servicio, nunca había visto algo así. El sargento de cocina, entusiasmado, cortaba la carne con fervor. El sonido rítmico del cuchillo contra la tabla de cortar era música para los oídos. En la olla, el aroma de un caldo de res espeso y sustancioso llenaba el aire. No era el agua grasienta de antes, sino un verdadero caldo con más carne que líquido. Llegó la hora del pase de lista matutino. Los rostros de los 2000 soldados formados en la explanada estaban más radiantes que nunca. Sin embargo, también había una extraña tensión en el ambiente. Todas las miradas estaban puestas en la coronel Valentina Fierro, de pie en el estrado. El vaho blanco que salía de su boca al hablar frente al micrófono se disipaba en el aire frío del amanecer. Batallón, firmes. Su voz era grave, pero cargada de una fuerza imponente. Los soldados se cuadraron al instante, en una formación perfecta. A partir de ayer, el sargento primero Mateo Carrasco y sus cómplices, el cáncer que corroía este batallón, han sido detenidos y puestos a disposición de la justicia. Su voz, transmitida por los altavoces, tenía un tono solemne. Esos individuos les robaron su comida y vendieron sus suministros para su propio beneficio. Como su comandante,
Lamento profundamente haber permitido que esos miserables explotaran a mis hombres. Les pido una disculpa. Valentina, desde el estrado, se inclinó en un ángulo de 90 grados. Un comandante inclinándose para disculparse ante la tropa era algo sin precedentes, un acto impactante. Un murmullo recorrió las filas de los soldados, y algunos sintieron un nudo en la garganta. Cuando Valentina volvió a erguirse, sus ojos brillaban con convicción. Pero a partir de hoy, todo va a cambiar. Yo protegeré sus derechos legítimos. Es mi deber asegurarme de que no pasen frío, de que no pasen hambre y de que no sufran ningún trato injusto. Apretó el puño, como haciendo un juramento. Ustedes concéntrense únicamente en una cosa, vencer al enemigo. Yo les cubriré las espaldas. A cualquiera que intente tocar a mis hombres, ya sea un enemigo de afuera o un traidor de adentro, lo haré pedazos. Fue una declaración tan intensa que heló la sangre. Y no eran palabras vacías. Los soldados que la habían visto someter a Carrasco a puño limpio el día anterior lo sabían. No había ni una pizca de mentira en sus palabras. Eso es todo. Rompan filas y vayan directamente al comedor. Coman hasta reventar. Al que deje comida lo arresto. ¿Entendido? A la orden. El rugido de los soldados fue tan potente que pareció hacer temblar las montañas. No era una respuesta forzada, sino un grito de júbilo que nacía desde lo más profundo de sus corazones. Al llegar al comedor, los soldados no podían creer lo que veían. En las barras de servicio había tinga de puerco servida a rebosar, un caldo de res donde la carne era más abundante que el líquido, y arroz blanco humeante. Además, sobre las mesas había cajas de mandarinas y botellas de refresco. Oye, ¿estoy soñando? ¿De verdad podemos comer todo esto? No mames, qué chingón. En todo mi servicio, nunca nos habían dado tanta carne. Los soldados empezaron a devorar la comida. El sabor de la carne y el calor del caldo les reconfortaron el cuerpo y el alma, que habían estado congelados por tanto tiempo. En una mesa apartada, el subteniente Solís comía con la cuchara en la mano, mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Qué le pasa, mi subteniente? ¿Está muy picoso el guiso? Le preguntó un soldado en tono de broma. Arturo Solís se secó las lágrimas y sonrió. No, para nada. Es que la comida está demasiado buena, jodidamente buena. Mientras masticaba, Solís se tragaba también toda la amargura acumulada. La culpa por no haber podido proteger a sus hombres y el alivio de haber encontrado finalmente a una comandante que sí los protegería, se mezclaban en sus lágrimas. Valentina Fierro, desde la entrada del comedor, observaba la escena con una sonrisa satisfecha. El sonido de los soldados comiendo con gusto, sus conversaciones animadas y el tintineo de las charolas eran para ella más dulces que cualquier música. ¿Está bueno?, le preguntó a un soldado al pasar. El soldado, que tenía la boca llena de carne, se sobresaltó y se cuadró como pudo. ¡A la orden! Sí, mi coronel. Está delicioso. Gracias. Siéntate y come tranquilo. Te vas a atragantar. Valentina le dio una palmada en el hombro y le dedicó una leve sonrisa. Era la primera vez que un atisbo de calidez se veía en el rostro de la mujer a la que llamaban la de sangre fría. Afuera, el sol de la mañana ya estaba alto. Sus rayos iluminaban el interior del comedor, y los rostros de los soldados también parecían brillar. El tumor de corrupción del 12/diagonal batallón de infantería había sido extirpado. Ahora, ese vacío sería llenado por una sólida confianza y una ardiente camaradería. La leyenda que la coronel Valentina Fierro estaba a punto de escribir apenas había comenzado. La pesada puerta de acero se abrió y la voz seca de un guardia de la prisión resonó. «Tienes visita. Mateo Carrasco». Encerrado en una celda de aislamiento en la prisión militar. Levantó la mirada hundida hacia la puerta. En tan solo unos días, se había convertido en una sombra de lo que fue. Su rostro antes regordete se había demacrado, y una barba canosa le cubría la mandíbula. Sin embargo, su mirada seguía viva, cargada de una malevolencia ponzoñosa, como la de una serpiente venenosa. Al otro lado del cristal de la sala de visitas, lo esperaban un hombre de traje y la esposa de Carrasco. El hombre era el licenciado Ramos, ya bufete jurídico, Valle y Asociados, un abogado al que Carrasco había mantenido bien pagado durante años. Licenciado, ¿cómo van las cosas?, preguntó Carrasco apresuradamente. Apenas tomó el teléfono. La situación es muy desfavorable. El libro de contabilidad que tiene la coronel Fierro es la prueba clave. Entre los sobornos, la malversación y el desvío de suministros, si vamos a juicio, le esperan al menos 10 años de cárcel. Al oír las palabras del abogado, Carrasco,
Furioso, golpeó el cristal con el puño. 10 años. No diga mamadas. ¿Sabe cuánto dinero he invertido en esto? Desde el comandante de la división hasta el jefe de logística. Todos están metidos. ¿Cree que voy a caer yo solo? Respirando agitadamente, Carrasco miró a su alrededor y bajó la voz para hablar en secreto. Hay una manera. Tenemos que darle la vuelta a esto. Hay que contraatacar. Decir que Valentina Fierro me tendió una trampa con una investigación ilegal. ¿Ilegal? Sí. Hay que acusarla de investigación coercitiva, de agresión y de amenazar a un civil. Contacte de inmediato a don Carlos, el de la fonda. Dígale que testifique que Valentina irrumpió en su restaurante, lo amenazó con un cuchillo y lo obligó a falsificar los libros. Luego, filtren la historia a la prensa. Coronel del Ejército abusa de su poder y usa a suboficial como chivo expiatorio. Con un titular así de amarillista, los reporteros se lanzarán como buitres. Una sonrisa ruin se dibujó en los labios de Carrasco. La manipulación mediática. Esa era una batalla en la que se sentía más que seguro. La verdad no importaba. Lo único que importaba era lo que el público aceptara como verdad. Entendido. Nos encargaremos de don Carlos. También contactaré a nuestros enlaces en la Contraloría General del Ejército. El licenciado Ramos asintió. Carrasco colgó el teléfono, murmurando para sí. Valentina, yo di el primer golpe. El ejército no se mueve con fuerza. Se mueve con política. Voy a hacer que te den de baja y te arrastres a mis pies. 3 días después. Un pesado silencio reinaba en la oficina de la comandancia del batallón. 3 inspectores enviados por la Fiscalía General de Justicia Militar de la Ciudad de México rodeaban el escritorio de Valentina. Sus rostros eran tan sombríos como los de verdugos a punto de dictar sentencia. Coronel Valentina Fierro. Hemos recibido una denuncia en su contra. El inspector jefe, un teniente coronel, arrojó un fajo de papeles sobre el escritorio. Valentina ni siquiera miró los documentos. Simplemente levantó su taza de café. Es una queja presentada por el sargento primero Carrasco. Alega que usted, sin tener autoridad para investigar, amenazó al dueño de un restaurante civil y sometió a sus suboficiales a tratos crueles para forzar confesiones falsas. Además, la prensa local está exigiendo respuestas. La actitud de Valentina pareció irritar al inspector, que alzó la voz. Esto constituye un claro abuso de autoridad. Hasta que se esclarezcan los hechos, queda usted suspendida de sus funciones. Se le ordena permanecer en su residencia oficial en calidad de disponible. Valentina dejó la taza sobre la mesa. El tintineo de la porcelana sonó inusualmente fuerte. Lentamente, levantó la cabeza y miró fijamente al inspector. Parece que toman la palabra de un criminal como si fuera el evangelio. ¿Qué dice? ¿Está usted desafiando a un inspector? Por culpa de los calentadores de manos que Carrasco desvió, mis hombres sufrieron congelamiento. Por la carne que ese ladrón vendió, mis soldados comieron un caldo miserable sin sustancia. Las pruebas son abrumadoras. ¿Y ustedes se dejan manipular por un par de papeles para obstaculizar a un comandante? ¿Están en su sano juicio? Los inspectores se sobresaltaron ante el estallido de Valentina. Pero el inspector jefe no retrocedió. Cuide sus palabras, coronel. Nosotros solo seguimos el reglamento. Tenemos el testimonio de un civil. Un tal don Carlos ha declarado que usted lo amenazó con un arma blanca. No podemos ignorar eso. La mirada de Valentina se entrecerró. Don Carlos. El cómplice de Carrasco. Así que ese cabrón ha estado hablando afuera. El testimonio de un civil, ¿eh? De acuerdo. Valentina se levantó. Acepto la suspensión de funciones. Pero antes, permítame una pregunta. ¿Dónde está y qué está haciendo ahora mismo ese tal don Carlos? ¿Y eso por qué lo pregunta? Según nos informaron, está hospitalizado en un hospital de Veracruz. Dice que el trauma psicológico por sus amenazas fue demasiado para él. Un hospital, ya veo. Entendido. Valentina salió de la oficina sin mirar atrás. En el pasillo, el ahora teniente Arturo Solís la esperaba con cara de preocupación. Mi coronel, ¿suspensión de funciones? ¿Qué significa todo esto? No te preocupes. Solís. Me tomaré unas vacaciones. ¿Vacaciones? ¿En esta situación? Valentina le dio unas palmaditas en el hombro a Solís y le dedicó una sonrisa enigmática. Para hacer una buena limpieza, hay que usar una escoba. Y es muy incómodo barrer con el uniforme puesto. La basura va al basurero. Y las ratas a la ratonera. Ese es mi método. Esa noche, del estacionamiento de la residencia de Valentina, no salió su jeep, sino una motocicleta negra que rugió y se perdió en la oscuridad.
Se había despojado del uniforme y ahora vestía una chaqueta de cuero negra y vaqueros. A través del visor del casco, su mirada brillaba, la de un ángel de la muerte en el campo de batalla. Su destino, Veracruz. Iba a arrancarle la lengua a los mentirosos. La vida nocturna de Veracruz era un derroche de luces y color. En un callejón oscuro de la zona de antros, donde los borrachos se tambaleaban bajo los letreros de neón, un edificio con un cartel que decía, Imperial Palace, albergaba en su sótano una enorme casa de apuestas ilegal. Valentina, a través de sus informantes, había descubierto que don Carlos no estaba en ningún hospital, sino apostando en la sala VIP de este lugar. Lejos de sufrir un trauma psicológico, se estaba dando la gran vida con el dinero que Carrasco le había pagado. La entrada. Señorita, le dijeron dos gorilas enormes que custodiaban la entrada del sótano, bloqueándole el paso. Un lugar peligroso para una mujer sola. ¿Por qué no te diviertes con nosotros?, dijo uno de ellos, riéndose mientras intentaba ponerle una mano en el hombro. Crack. Arg. En lugar de responder, Valentina le retorció los dedos. Antes de que pudiera gritar, su codo impactó en la mandíbula del hombre. El gorila se mordió la lengua y cayó inconsciente. ¿Pero qué? Esta pinche vieja. El otro matón intentó sacar una navaja de su bolsillo, pero la patada de Valentina fue más rápida. La punta de su bota se clavó directamente en su plexo solar. Con un sonido sordo, el hombre se estrelló contra la pared. Valentina pasó por encima de los cuerpos caídos y abrió la puerta de acero de una patada. ¡Pum! El interior del casino, lleno de humo de cigarro y ruido, quedó expuesto. Docenas de apostadores que jugaban a las cartas se giraron al unísono hacia la entrada. ¿Quién chingados patea la puerta así? ¡Qué mala suerte!, gritó don Carlos, que estaba sentado en la mesa principal jugando al póker con apuestas altas, frunciendo el ceño. En lugar de una bata de hospital, vestía un traje de marca carísimo y tenía a una mujer a cada lado. Valentina se quitó el casco y lo lanzó sobre una mesa cercana. Su corta melena se agitó, revelando un rostro frío e impasible. Los ojos de don Carlos se abrieron como platos. Tú eres la coronel. Parece que la comida del hospital no te sentó bien. Lo digo porque está celebrando un gran festín aquí. Valentina caminó hacia el interior, el sonido de sus tacones resonando en el lugar. Al verla, los guardias del casino se abalanzaron sobre ella. Eran al menos 20 hombres, todos corpulentos, de aspecto amenazante y armados con bates de béisbol y palos. ¡Ja! Vino a buscar su propia muerte. ¿Qué esperan? Atrápenla. Denle una paliza que la deje medio muerta y la tiran al mar, gritó don Carlos a todo pulmón, tratando de ocultar su pánico. Creía ciegamente que este era su territorio. ¡Mátenla! Un hombre corpulento a la cabeza del grupo se lanzó hacia ella, blandiendo un bate de béisbol. Valentina no retrocedió. La velocidad del atacante, la distancia, el ángulo del golpe, todo estaba dentro de sus cálculos. Justo antes de que el bate le golpeara la cabeza, se agachó rápidamente, metiéndose en su guardia. Al mismo tiempo, le torció la muñeca y le arrebató el arma en un instante. Plaf, con el bate que acababa de quitarle, le golpeó la rodilla sin piedad. El horrible sonido de un hueso rompiéndose llenó el lugar. ¿Quién sigue?, dijo, girando el bate con ligereza mientras adoptaba una postura de combate. Su presencia era imponente, como la de una valquiria descendida al campo de batalla. Los hombres la atacaron todos a la vez, pero Valentina usó el espacio reducido a su favor. Saltó sobre las mesas para distraerlos y pateó sillas para bloquearles el paso. Cada vez que su puño conectaba, los matones caían como hojas en otoño. El arte marcial letal que había aprendido en el Cuerpo de Fuerzas Especiales no era un deporte con reglas. Era una técnica de combate real diseñada para neutralizar al oponente en el menor tiempo posible, atacando puntos vitales y rompiendo articulaciones. Mi brazo, por favor, piedad. En solo 5 minutos, el casino se transformó en un infierno de gritos y dolor. El suelo estaba cubierto de hombres retorciéndose, y la única persona que quedaba en pie era Valentina. Su chaqueta de cuero estaba manchada con la sangre de sus enemigos. Valentina caminó lentamente hacia don Carlos. Aterrorizado, él retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. No te acerques. Te daré dinero. ¿Cuánto quieres? ¿1 millón? 2. Tartamudeaba, temblando como una hoja mientras buscaba torpemente su cartera. Valentina arrojó el bate y agarró a don Carlos por el cuello de la camisa, levantándolo del suelo. Sus pies colgaban en el aire,
pataleando lastimosamente. ¿Dinero? Los ojos de Valentina brillaron con una intención asesina. Creí haberte dicho que lo que me tragué no fue dinero, sino la sangre derramada de mis hombres. ¿Y pretendes pagar esa deuda con unos cuantos pesos? Fue un error. Todo fue orden del sargento Carrasco. Yo solo hice lo que me dijo. ¡Ag! Valentina apretó más fuerte el agarre, y don Carlos, sin aliento, comenzó a ahogarse. La elección es tuya. ¿Prefieres que te rompa los huesos uno por uno aquí mismo mientras confiesas? ¿O vas a ir por las buenas a la fiscalía y cantas todo? Iré a la fiscalía. Lo diré todo. Por favor, no me pegue, suplicó don Carlos con una expresión patética. A punto de orinarse del miedo, Valentina lo arrojó al suelo como si fuera un saco de basura. Levántate. Sube a mi coche ahora mismo. En ese momento, se escucharon sirenas afuera. Alguien debió haber llamado a la policía, pero quienes irrumpieron no fueron policías, sino los investigadores de la policía militar que Valentina había llamado de antemano. Mi coronel, ¿se encuentra bien? Los policías militares, que entraron junto con el teniente Solís, se quedaron boquiabiertos al ver a los matones esparcidos por el suelo. No podían creer que ella sola hubiera neutralizado a tantos hombres. Estoy bien. Detengan a este tipo primero. Y recojan todos los libros de contabilidad de este casino y las grabaciones de las cámaras de seguridad. No dejen nada. Valentina se apartó el pelo de la cara y señaló a don Carlos con el dedo. Se acabó el juego. Mateo Carrasco. Vamos a cortarle el cuello a esa sucia rata. A la mañana siguiente, en la sala de interrogatorios de la Fiscalía General de Justicia Militar, Mateo Carrasco disfrutaba de su café matutino con aire de suficiencia. Estaba convencido de que ese día Valentina Fierro sería destituida y dada de baja. Sargento primero. ¿Se le ve muy contento?, dijo el fiscal militar encargado del caso, con un deje de sarcasmo. Jaja. La verdad siempre triunfa. No es así. Pronto se demostrará que todo fue una calumnia y seré libre, respondió Carrasco con una cara de descaro absoluto. En ese preciso instante, la puerta de la sala se abrió bruscamente y Valentina Fierro entró con paso firme. Detrás de ella, un don Carlos esposado y con la cabeza gacha era arrastrado por la policía militar. El vaso de café se le cayó de las manos a Carrasco. El líquido caliente se derramó por el suelo, pero él ni siquiera sintió el ardor. Oye, don Carlos. Sargento Carrasco. Tu amigo íntimo parece que tiene mucho que decir. Valentina se sentó de golpe en la silla frente a él, a pesar del cansancio de no haber dormido. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz. Al ver a Carrasco, don Carlos rompió a llorar. Sargento, perdóneme, no quiero morir. Esta mujer no es humana. Se lo conté todo. Traidor de mierda. Carrasco se levantó de un salto, pero fue reducido por los guardias y forzado a sentarse de nuevo. Valentina sacó de su chaqueta una grabadora y una declaración firmada y las arrojó sobre la mesa. Aquí está la confesión firmada de don Carlos. Detalla cómo, por orden suya, Sargento Carrasco llevaba una doble contabilidad. Le pagaba sobornos y aceptó participar en la trampa para incriminarme a mí, la coronel Valentina Fierro. Y esto es un extra especial. Apretó el botón de reproducción de la grabadora. Le di 300,000 pesos al comandante de la división esta vez. Así que no habrá problemas. En cuanto le den de baja a la pinche de Valentina, este lugar volverá a ser nuestro. La voz de Carrasco se escuchó con total claridad. La conversación que tuvo con don Carlos en el casino había sido grabada por la función de grabación automática del celular de este último. Un silencio glacial se apoderó de la sala. Los rostros de los inspectores se pusieron blancos. Demasiado tarde se dieron cuenta de la magnitud de la corrupción del hombre al que intentaban proteger. Es un montaje. Me tendieron una trampa, gritó Carrasco. Pero sus palabras no tuvieron ningún efecto. Valentina se inclinó hacia él. Mateo Carrasco, el comandante de la división y el jefe de logística en los que tanto confiabas. A estas horas ya deben estar siendo interrogados por la policía militar. Me aseguré de enviar esta grabación directamente a la oficina del secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué dices? Las pupilas de Carrasco se dilataron, presas del pánico. El asunto se había salido de control. Ya no era un simple caso de malversación. Se había convertido en un escándalo masivo que sacudiría a todo el ejército. Estás acabado. Pasarás el resto de tu vida pudriéndote en una prisión militar. Serás dado de baja con deshonor y vivirás endeudado. Y dudo que estés a salvo cuando salgas. Los peces gordos a los que delataste estarán ansiosos por silenciarte. Las palabras de Valentina no eran una amenaza,
sino una descripción del futuro que le esperaba. Carrasco sintió que las fuerzas lo abandonaban y se desplomó de la silla. La torre de ambición que había construido durante 30 años se derrumbó como un castillo de arena. Llévenselo, ordenó Valentina secamente. Los guardias arrastraron a Carrasco como a un bulto. Ya no le quedaba energía ni para resistirse. Era una cáscara vacía. Un anciano patético y miserable. Al salir de la sala de interrogatorios, Valentina caminó por el largo pasillo. A través de las ventanas, entraba una luz solar deslumbrante. Al final del pasillo, la esperaban el teniente Solís y otros oficiales del batallón. En cuanto la vieron aparecer, todos la saludaron con una venia militar perfecta. «A la orden, mi coronel, felicidades por su excelente trabajo». La voz de Solís estaba teñida de emoción. Valentina les devolvió el saludo con una sonrisa. «¿Ya comieron?» «Aún no, mi coronel. La estábamos esperando para comer juntos». «Bien. Entonces, vámonos. La comida de hoy la invito yo. El menú es carne asada». «¡Órale!». Un grito de júbilo estalló entre los oficiales. Valentina, mientras les daba palmadas en los hombros, comenzó a caminar junto a sus hombres. Unos días después, la noticia apareció en los medios. Se había descubierto una red masiva de corrupción en una unidad del ejército mexicano. Varios oficiales de alto rango, incluido el comandante de la división, fueron arrestados. La hazaña de la mujer coronel que destapó la red se convirtió en tema de conversación nacional. Mateo Carrasco fue sentenciado a 15 años de prisión. Todos sus bienes fueron confiscados por el Estado, y los generales que habían aceptado sus sobornos también tuvieron que entregar sus uniformes. El ambiente en el 12/O, batallón de infantería, cambió radicalmente. Los días en que los soldados sufrían de frío y hambre desaparecieron. Los suministros eran abundantes y, aunque la intensidad del entrenamiento aumentó, nadie se quejó, porque sabían que tenían una verdadera comandante que los protegía. Una tarde, mientras Valentina revisaba documentos en su oficina, sonó el teléfono. Era el jefe de operaciones del cuartel general. «Coronel Fierro, ¿ya ha reorganizado su unidad?» «Afirmativo. Estamos listos para desplegarnos de inmediato». «Excelente. Ha llegado el momento de que demuestre su verdadero valor. Esta vez, el enemigo no es un traidor interno, sino uno real. Se han detectado rastros de infiltración de sicarios fuertemente armados en la costa del Golfo. El 12/O, batallón debe prepararse para el despliegue inmediato». La mirada de Valentina se volvió tan afilada como el acero. La corrupción había sido erradicada. Había llegado la hora de los verdaderos soldados. «Orden recibida. Nos desplegaremos de inmediato». Valentina colgó el teléfono y se ajustó la gorra con firmeza. Toda la unidad en alerta máxima. Las sirenas de emergencia sacudieron todo el cuartel. El prólogo de la leyenda estaba llegando a su fin. Una oscuridad impenetrable devoraba las escarpadas montañas de la sierra. En la zona de operaciones designada bajo alerta máxima, reinaba un silencio tan profundo que se podía oír la propia respiración. Pero detrás de esa calma flotaba una tensión letal. El batallón bajo el mando de la coronel Valentina Fierro había bloqueado las rutas de escape previstas de los sicarios infiltrados y había establecido una emboscada. La temperatura era de 20 grados bajo cero. Un frío asesino. En el pasado, los soldados se habrían quedado paralizados por el frío, incapaces de sostener sus fusiles. Pero ahora era diferente. Estaban equipados con el equipo de invierno y los calentadores de manos que Valentina les había proporcionado. Y, lo más importante, sus ojos brillaban con la confianza de saber que su comandante les cubría las espaldas. «Aquí pelotón 2 para mando. Contacto sospechoso a las 11. No se puede identificar». La voz urgente del teniente Arturo Solís llegó a través de la radio. Valentina no estaba en un puesto de mando en la retaguardia, sino justo detrás de la línea de emboscada, con la radio en la mano. Era una comandante, pero también una combatiente superior a cualquiera. «No habrán fuego. Podría ser fuego amigo. Verifiquen primero la contraseña». «Cuitláhuac», susurró Solís en voz baja como santo y seña. La respuesta no fue la contraseña acordada. En su lugar, el sonido agudo de un disparo rompió el silencio. «Mierda. Son enemigos. Habrán fuego». Un feroz tiroteo comenzó. Los enemigos pertenecían a un cártel bien entrenado, con tácticas de guerrilla. Utilizando el terreno a su favor, se ocultaron hábilmente y dispararon con una precisión mortal. Los soldados, aunque bien entrenados, carecían de experiencia en combate real y el pánico los paralizó, sin atreverse a levantar la cabeza. «Mi teniente, el operador de radio ha sido herido. Enfermero, un enfermero».
La escena se convirtió en un infierno de gritos y disparos. Solís, mientras sostenía a un soldado herido, transmitió un mensaje desesperado. Mi coronel, el fuego enemigo es abrumador. Parece que tienen francotiradores. No podemos ni asomar la cabeza. Necesitamos apoyo urgente. Fue en ese momento. Mantengan la posición y cúbranse. La voz no provenía de la radio, sino de justo detrás de él. Solís se giró, sobresaltado, en la densa oscuridad, con el rostro cubierto de pintura de camuflaje y sosteniendo un rifle con silenciador. Estaba la coronel Valentina Fierro, bajo la tenue luz de la noche. Solo sus ojos brillaban con una luz gélida. Mi coronel, este lugar es peligroso. Debe retirarse. Mis hombres están desangrándose en el frente. ¿Y me pides que me esconda en la retaguardia? No puedo hacer eso. Valentina apretó el hombro de Solís con firmeza, dándole ánimos. Y luego avanzó rápidamente a rastras. Su mirada penetrante escaneó los puntos donde los destellos de los disparos enemigos parpadeaban. Un francotirador detrás de la roca a las 11. Un tirador con ametralladora en el árbol a la 1. Y un equipo de asalto avanzando desde las 12. Era una situación de 5 contra 1. Una clara desventaja. Pero para Valentina, era suficiente. El viento estaba en calma y su visión era perfecta. Valentina contuvo la respiración y apretó el gatillo. PFFT. Un sonido sordo resonó, y el tirador de la ametralladora que estaba en el árbol cayó sin vida. En el breve instante de confusión en que los enemigos dejaron de disparar, Valentina ya se había movido y apuntaba a su siguiente objetivo. Otro disparo ahogado, y la cabeza del francotirador detrás de la roca se sacudió hacia atrás. En un abrir y cerrar de ojos, la principal fuerza de fuego del enemigo había sido neutralizada. Ahora, lancen bengalas y avancen todos. El potente grito de Valentina retumbó en el valle. Alentados por la increíble puntería de su comandante, los soldados, que habían estado paralizados, se levantaron de un salto, lanzando un grito de guerra. La luz de las bengalas iluminó el bosque como si fuera de día, y los soldados abrieron fuego al unísono. Los enemigos supervivientes buscaron desesperadamente una ruta de escape, pero allí, bloqueando su camino, ya estaba Valentina. El que parecía ser el líder del grupo sacó un cuchillo y se abalanzó sobre ella. Era su último y desesperado ataque. «Muérete, pinche vieja». El afilado cuchillo se dirigió a su cuello, pero Valentina soltó una risa amarga. Este hombre poseía habilidades de combate muy superiores a las de Carrasco, pero para ella, sus movimientos eran lentos y predecibles. Desvió con un ligero golpe la muñeca del enemigo. Entró en su guardia y le golpeó la mandíbula con el codo. Con un crujido de huesos, el líder perdió el equilibrio. Sin darle un respiro, Valentina le barrió las piernas. Lo derribó y lo remató con un golpe de la culata de su rifle en el plexo solar. Cometieron un grave error. Esta no es una unidad cualquiera. Este es el territorio que yo protejo. Valentina, con el enemigo sometido bajo su bota, escudriñó los alrededores. La situación estaba controlada. Reporte de situación. 5 enemigos abatidos o capturados. Bajas propias. 0 muertos. El soldado Pérez tiene una herida de bala en el hombro, pero su vida no corre peligro, reportó Solís con la voz quebrada por la emoción. Era un milagro. En un tiroteo tan intenso, no haber tenido ni un solo muerto. Los soldados se abrazaban, gritando de júbilo. Era una victoria. El momento en que una bola de novatos, que temblaban de hambre y frío, se convertían en verdaderos soldados. Valentina bajó su rifle y caminó hacia el soldado herido. El soldado Pérez, que gemía de dolor, intentó incorporarse para saludarla. «Quédate quieto, no seas necio». Valentina le apretó la mano con fuerza. La suya era una mano áspera y callosa, pero llena de calidez. «¿Duele mucho? Perdóname. Debería haber llegado un segundo antes». «No, mi coronel. Usted me salvó la vida. Muchas gracias». Gruesas lágrimas rodaron por las mejillas del soldado Pérez. Valentina, con su mano manchada de sangre, le secó las lágrimas. «Lo hiciste muy bien. Hoy eres un héroe». Al observar la escena, un sentimiento ardiente brotó en el pecho de los soldados. Ella es de verdad, una verdadera comandante que arriesga su vida por nosotros y llora por nosotros. El tiempo pasó, y la primavera llegó con todo su esplendor. En la explanada del 12/diagonal batallón, bajo el cálido sol primaveral, se celebraba una ceremonia de licenciamiento. Frente a los soldados que terminaban su servicio, se erguía firmemente la coronel Valentina Fierro,
En el pecho de su uniforme brillaba una medalla, la medalla al valor heroico que le fue otorgada por el éxito en la operación contra los sicarios. Pero para ella, la medalla más valiosa era la mirada de respeto de sus hombres. Hemos cumplido nuestro servicio a la patria. Misión cumplida. A la orden, gritaron los soldados que se licenciaban, con toda la fuerza de sus pulmones. En esa fila estaba también el soldado Pérez, ya recuperado de su herida. Su grito era el más fuerte de todos. Valentina estrechó la mano de cada uno de ellos, mirándolos a los ojos. Cuando vuelvan a la vida civil, no se dejen pisotear por nadie y no pasen hambre. Nunca olviden que son del glorioso 12/diagonal O, Batallón de Infantería, la élite de México. Entendido, mi coronel, dijo uno de los soldados, con la voz entrecortada por la emoción. Mi coronel, con todo respeto. Cuando llegó pensamos que era una bruja sin corazón, pero ahora la sentimos como si fuera nuestra madre. Muchas gracias por todo. Nunca olvidaremos lo que hizo por nosotros. Bruja o madre, ¿qué más da? Con que ustedes regresen a casa sanos y salvos. Para mí es suficiente, dijo Valentina con una sonrisa tímida. Cuando la ceremonia terminó, los soldados se dirigieron hacia la salida del cuartel, pero no dejaban de mirar hacia atrás. Querían grabar en lo más profundo de sus corazones la imagen de esa pequeña gigante, la coronel Valentina Fierro, que permanecía en medio de la explanada, despidiéndolos hasta el final. El teniente Solís, ahora ascendido a capitán, se acercó a ella. Mi coronel, se la ve muy feliz. ¿Feliz? ¿Qué va? Estoy aliviada de que estos escandalosos por fin se vayan. Valentina respondió con un tono deliberadamente brusco, pero no pudo ocultar la sonrisa de satisfacción que se dibujaba en sus labios. En ese momento, un camión de transporte de nuevos reclutas entraba por el otro lado de la explanada. El comienzo de una nueva relación con los hombres que tendría que proteger. Valentina se ajustó la gorra, que se le había ladeado, y llamó a su nuevo asistente. Cabo Ramírez. A la orden, mi coronel. ¿Cuál es el menú de la cena de hoy para los soldados? Tenemos bistec encebollado, arroz rojo y de sopa, un caldo tlalpeño bien cargado. Mi coronel. Excelente. Asegúrate de que los muchachos coman hasta llenarse, para aguantar el entrenamiento que les espera. Van a necesitar mucha energía. Valentina, con su vara de mando bajo el brazo, caminó con paso marcial hacia donde estaban los nuevos reclutas. Detrás de ella, la bandera del batallón ondeaba con fuerza, impulsada por la suave brisa primaveral. La historia de la coronel Valentina Fierro, la legendaria mujer comandante que erradicó la corrupción, restauró la disciplina y protegió la vida de sus hombres. Se convertiría en una leyenda que sería contada durante mucho tiempo. Grito de guerra. Por 3 segundos. Ahora. ¡Ah! El grito ensordecedor de los soldados, lleno de fervor, se elevó hasta el cielo. Su clamor era el escudo más sólido que protegía a la nación y, a la vez, la canción militar más hermosa del mundo.